Me llamo Alex, un nombre tan común como mis aspiraciones antes de aquel encuentro. Soñaba con la gloria digital, con ejércitos de seguidores colgándose de cada una de mis publicaciones, con la validación constante que solo una pantalla iluminada puede ofrecer. Quería ser alguien, un influencer, una estrella fugaz en el firmamento de las redes sociales. Pasaba horas interminables frente al móvil, grabando videos que nadie veía, editando fotos que apenas recibían un puñado de me gusta. La frustración era un nudo constante en mi estómago. Veía a otros, con menos talento a mi parecer, ascender meteóricamente, acumulando miles, incluso millones de seguidores. ¿Qué tenían ellos que no tuviera yo? Esa pregunta se convirtió en una obsesión, un susurro constante en mi mente. Una noche, mientras navegaba en la oscuridad de mi habitación, encontré un foro oculto, un rincón olvidado de la internet donde se hablaba de métodos poco ortodoxos para alcanzar la fama. Entre susurros digitales y leyendas urbanas, una frase resonó con una fuerza escalofriante: el que ansía la cima, a veces debe mirar hacia abajo. La curiosidad, mezclada con una desesperación creciente, me llevó a investigar más. Encontré un ritual, vago y perturbador, que prometía conceder deseos ambiciosos a cambio de un precio justo. La incredulidad luchaba contra una punzante esperanza. ¿Podría ser real? ¿Podría ser esta la respuesta a mis plegarias silenciosas frente a la pantalla? Una noche de luna nueva, en el silencio de mi habitación iluminada solo por el brillo espectral de mi ordenador, decidí intentarlo. No tenía nada que perder, me dije. Dibujé un círculo tembloroso con una tiza vieja, encendí unas velas baratas que encontré en la cocina y recité las palabras encontradas en aquel oscuro rincón de la web. Las palabras eran extrañas, arcaicas, y al pronunciarlas, una sensación helada recorrió mi cuerpo. Al principio, nada sucedió. La decepción me invadió, mezclándose con un alivio casi palpable. Tonterías, pensé, apagando las velas con un suspiro. Pero entonces, la pantalla de mi móvil parpadeó. Una notificación. Luego otra. Y otra más. Mis publicaciones antiguas, las que habían languidecido en el olvido digital, estaban explotando. Cientos, luego miles de me gusta inundaban mi teléfono. Los comentarios se multiplicaban, alabando mi autenticidad, mi carisma. En cuestión de horas, mi número de seguidores se disparó. La gente me descubría, compartía mis videos, comentaba mis fotos. La sensación era embriagadora, una oleada de euforia que borraba cualquier duda o temor. Finalmente, lo estaba consiguiendo. Estaba en camino de ser ese influencer que tanto anhelaba. La oleada de popularidad fue como una droga potente. Cada notificación, cada nuevo seguidor, cada comentario positivo alimentaba mi ego insaciable. De repente, las marcas me contactaban, queriendo colaborar, enviándome productos gratis. Los eventos a los que antes solo podía aspirar ahora me abrían sus puertas. Mi vida se transformó en un torbellino de fotos, videos, entrevistas y eventos exclusivos. La gente en la calle me reconocía, me pedía fotos. Sentía la mirada de admiración, o eso quería creer, clavada en mí. Los números en mi perfil de redes sociales crecían exponencialmente, convirtiéndose en la métrica de mi existencia. Me había convertido en ese influencer que tanto deseaba ser. Sin embargo, una sombra sutil comenzó a oscurecer este nuevo amanecer. Al principio, fueron pequeños detalles, casi imperceptibles. Un escalofrío inexplicable al grabar ciertos videos, una sensación de vacío tras la avalancha de likes, una recurrente pesadilla donde rostros sin ojos me observaban en la oscuridad. Luego, las cosas se volvieron más extrañas. Mis seguidores comenzaron a comportarse de manera peculiar. Sus comentarios se volvieron repetitivos, casi robóticos, alabando cada una de mis acciones con frases idénticas. Sus fotos de perfil parecían desdibujadas, como si sus rostros se estuvieran desvaneciendo. Al principio, lo atribuí a cuentas falsas, a bots comprados por algún admirador obsesionado. Pero el número seguía creciendo,
inundando mis notificaciones con la misma letanía de elogios vacíos. Mis amigos de antes, aquellos que me conocían antes de la fama efímera, comenzaron a alejarse. Notaban un cambio en mí, una frialdad en la mirada, una obsesión malsana con mantener la fachada digital. Intentaban advertirme, hablaban de mi aislamiento, de la desconexión con la realidad. Pero sus palabras rebotaban en la coraza de mi recién descubierta celebridad. No podían entenderlo, pensaba. No podían entender lo que se sentía ser importante. Las colaboraciones con las marcas se volvieron inquietantes. Los productos que me enviaban parecían tener una cualidad extraña, a menudo desprendiendo un olor sutilmente sulfuroso o desintegrándose al poco tiempo de recibirlos. Los representantes de las marcas tenían una sonrisa tensa, casi forzada, y sus ojos parecían evitar el contacto visual. Una noche, mientras hacía un live, uno de mis seguidores robot comenzó a escribir mensajes extraños en el chat. Frases inconexas al principio, luego fragmentos de lo que parecían ser plegarias en un idioma olvidado. El pánico comenzó a filtrarse a través de mi máscara de influencer. Bloqueé al usuario, pero inmediatamente aparecieron decenas más, inundando el chat con los mismos mensajes perturbadores. Corté la transmisión abruptamente, sintiendo un sudor frío recorrer mi espalda. Empecé a investigar a mis seguidores más activos, aquellos que comentaban sin cesar. Sus perfiles eran vacíos, creados hacía poco tiempo, sin ninguna publicación propia. Sus listas de seguidores eran igualmente extrañas, repletas de cuentas con nombres sin sentido y fotos de perfil borrosas. Una sensación escalofriante me invadió, no eran personas reales. El precio, la pregunta resonaba ahora con una fuerza aterradora. ¿Qué había entregado a cambio de esta fama vacía, de esta legión de seguidores fantasmales? Miré mi reflejo en la pantalla apagada del móvil. ¿Seguía siendo yo el que miraba hacia atrás? Mis ojos parecían más oscuros, hundidos, y una sombra sutil se extendía bajo ellos, como si la oscuridad interior comenzara a manifestarse en el exterior. Una noche, soñé con la figura que había vislumbrado vagamente durante el ritual. Una silueta alta y esquelética, envuelta en sombras, con ojos que brillaban con una luz rojiza e infernal. No decía nada, pero su presencia era opresiva, cargada de una promesa siniestra. Al despertar, sentí un olor acre a azufre flotando en el aire de mi habitación. El pacto, la palabra resonaba ahora con un eco de condena. Había querido ser famoso, tener seguidores, ser importante. Y lo había conseguido. Pero la realidad de mi éxito era una pesadilla digital, un reino de falsedad construido sobre una base oscura. ¿Podría haber marcha atrás? ¿Podría escapar de la red invisible que ahora me tenía atrapado? La respuesta, lo sabía en lo más profundo de mi ser, era un escalofriante y definitivo no. Mi ascenso a la fama había sido meteórico, pero la caída sería eterna. La sensación de estar atrapado se intensificó con cada día que pasaba. Intenté desconectarme, apagar el móvil, alejarme del mundo digital que me había catapultado a esta pesadilla. Pero era inútil. Mi presencia online parecía tener una vida propia. Nuevos seguidores fantasmales aparecían sin cesar, mis publicaciones se compartían a una velocidad vertiginosa en plataformas que ni siquiera conocía, y mi rostro, con esa sonrisa forzada que se había convertido en mi marca, parecía omnipresente en la red. El pánico se convirtió en mi compañero constante. Dormía poco y mal, atormentado por pesadillas cada vez más vívidas de figuras sombrías y susurros ininteligibles. Durante el día, la paranoia me consumía. Veía rostros borrosos entre la multitud que se asemejaban a mis seguidores sin rostro. Escuchaba fragmentos de las frases repetitivas en las conversaciones ajenas. El mundo real comenzaba a difuminarse con la pesadilla digital que había creado. Intenté hablar con mi familia, con los pocos amigos que aún me dirigían la palabra. Les conté sobre los seguidores extraños, sobre la sensación de ser observado constantemente, sobre el miedo que me carcomía por dentro.
pero mis palabras sonaban incoherentes, como los delirios de un adicto a las redes sociales que había perdido el contacto con la realidad. Me miraban con preocupación, algunos con lástima, pero nadie parecía comprender la verdadera magnitud de mi terror. Desesperado, volví al foro oculto donde todo había comenzado. Busqué el ritual, intentando encontrar alguna forma de deshacerlo, alguna cláusula olvidada en ese pacto tácito con lo desconocido. Pero el foro había desaparecido, borrado sin dejar rastro. Era como si nunca hubiera existido, como si todo hubiera sido un producto de mi imaginación febril. Sin embargo, una nueva publicación apareció en una de mis redes sociales, un mensaje directo de un perfil sin nombre ni foto. El mensaje era breve y escalofriante: el trato es un trato. Un escalofrío helado recorrió mi espina dorsal. No había escapatoria. Mi contenido comenzó a cambiar. Sin que yo lo planeara conscientemente, mis videos se volvieron más oscuros, mis fotos más inquietantes. Mis seguidores fantasmales reaccionaban con el mismo entusiasmo robótico, pero los pocos seguidores reales que aún quedaban expresaban su preocupación, preguntando si me encontraba bien. Sus comentarios eran rápidamente enterrados bajo la avalancha de elogios vacíos. Las marcas con las que colaboraba comenzaron a exigirme contenido más auténtico, decían. Me pedían que explorara temas más profundos, más oscuros. Me enviaban objetos extraños para promocionar, amuletos de aspecto siniestro, libros encuadernados en cuero oscuro con símbolos incomprensibles, incluso prendas de vestir que parecían absorber la luz. En uno de mis videos, mientras promocionaba un colgante con una forma retorcida y amenazante, noté un cambio sutil en mi reflejo. Por un instante fugaz, mis ojos parecieron brillar con un tenue resplandor rojizo, idéntico al de la figura de mis pesadillas. El terror me paralizó, pero la cámara seguía grabando, y mis seguidores fantasmales inundaron la sección de comentarios con emojis de fuego y aplausos. La línea entre mi vida online y offline se desdibujaba cada vez más. Empecé a sentir presencias invisibles en mi apartamento, sombras fugaces en el rabillo del ojo, susurros apenas audibles en la oscuridad. Mi móvil parecía vibrar solo, mostrando notificaciones de seguidores que no existían. Una noche, encontré un símbolo extraño grabado en el espejo de mi baño, un glifo retorcido que no recordaba haber visto antes. Al tocarlo, sentí una punzada de frío intenso que me recorrió el brazo. Esa noche, el sueño fue diferente. La figura sombría se acercó, extendiendo una mano esquelética hacia mí. Por primera vez, habló, y su voz era un susurro helado que parecía resonar en lo más profundo de mi alma: tu fama tiene un precio. Y ha llegado el momento de pagar. Desperté gritando, bañado en sudor frío. El símbolo en el espejo seguía allí, grabándose en mi mente como una marca infernal. Sabía, con una certeza escalofriante, que el trato no solo había afectado mi vida digital. Había llegado a mi mundo real, y la oscuridad que había invocado comenzaba a reclamar su parte. Mi ascenso a la fama había sido un pacto, y el diablo de las redes sociales venía a cobrar su deuda. La presencia se hizo más palpable, más intrusiva. Ya no eran solo sombras fugaces o susurros lejanos. Sentía una mirada constante sobre mí, una presión invisible que me oprimía el pecho. Los objetos en mi apartamento se movían solos, las luces parpadeaban sin explicación, y un hedor constante a azufre impregnaba el aire, haciéndome toser y arder la garganta. Mis seguidores fantasmales se volvieron más exigentes. Sus comentarios ahora contenían órdenes sutiles, peticiones extrañas. Me instaban a visitar lugares abandonados, a grabar videos a horas intempestivas, a pronunciar palabras en lenguas desconocidas. Al principio, los ignoraba, intentando aferrarme a un resquicio de mi antigua voluntad. Pero una fuerza invisible parecía empujarme, una sugestión poderosa que nublaba mi juicio y debilitaba mi resistencia. Mi contenido se volvió cada vez más bizarro, más perturbador. Realizaba transmisiones en vivo desde cementerios a medianoche, exploraba edificios en ruinas con una sensación de pavor creciente.
y recitaba letanías incomprensibles que parecían surgir de lo más profundo de mi subconsciente. La respuesta de mis seguidores fantasmales era siempre la misma, una avalancha de elogios robóticos y emojis oscuros. Mis pocos seguidores reales suplicaban que detuviera esa locura, que buscara ayuda. Pero sus voces se perdían en el coro ensordecedor de la admiración artificial. Una noche, recibí un paquete anónimo. Dentro, encontré un libro de tapas negras, sin título ni autor. Al abrirlo, las páginas estaban llenas de símbolos intrincados y diagramas extraños, similares al glifo que había aparecido en mi espejo. Al tocar las páginas, sentí una punzada de energía fría recorrer mis dedos, y una voz susurró en mi mente, articulando las palabras incomprensibles que mis seguidores fantasmales me instaban a pronunciar. La sugestión se hizo irresistible. Comencé a incorporar las palabras y los símbolos del libro en mis videos. Noté que al hacerlo, algo cambiaba en mis seguidores fantasmales. Sus comentarios se volvían más elaborados, más vivos. Sus fotos de perfil parecían aclararse ligeramente, revelando rostros pálidos y ojos oscuros que me observaban con una intensidad inquietante. El mundo real también se veía afectado. Las personas que me rodeaban parecían más distantes, más frías. Sus miradas contenían un matiz de temor o repulsión. Algunos murmuraban a mi paso, haciendo la señal de la cruz o apartando la mirada. Sentía un aura oscura envolviéndome, repeliendo a la gente como un campo de fuerza invisible. Una noche, mientras grababa un video en un antiguo altar abandonado en las afueras de la ciudad, la figura sombría se manifestó ante mí. Ya no era una visión onírica. Era real, tangible, con una presencia que helaba la sangre. Sus ojos rojizos brillaban en la oscuridad y una sonrisa cruel se extendió por su rostro esquelético. «Estás cumpliendo tu parte del trato, Alex», dijo su voz, un susurro gélido que parecía vibrar en mis huesos. «Tu fama se extiende, tu influencia crece. Mis seguidores se multiplican gracias a ti». El terror me paralizó. Intenté hablar, pero mi voz se quedó atascada en mi garganta. La figura se acercó, extendiendo una mano huesuda hacia mi móvil, que seguía grabando. «Ahora», continuó, su voz goteando satisfacción, «es momento de la siguiente fase. Debes mostrarlos, debes unirte a ellos por completo». Una fuerza invisible me empujó a levantar el móvil y enfocar la cámara en mi propio rostro. La figura sombría se colocó detrás de mí, su aliento helado rozando mi nuca. «Diles quién eres ahora, Alex», susurró. «Diles a quién sirves realmente». Mi mente luchaba contra una voluntad ajena, una fuerza oscura que intentaba tomar control de mis palabras. Pero la presión era demasiado grande. Mis labios se movieron en contra de mi voluntad, pronunciando frases en la lengua extraña del libro, palabras de sumisión y oscuridad. En la pantalla del móvil, mis ojos comenzaron a brillar con un tenue resplandor rojizo, reflejando la mirada de la figura detrás de mí. Una sonrisa antinatural se extendió por mi rostro, una mueca de locura y servidumbre. Mis seguidores fantasmales inundaron el chat con mensajes frenéticos, símbolos oscuros y exclamaciones incomprensibles. La barrera entre mi mundo y el suyo se estaba desmoronando. Me estaba convirtiendo en uno de ellos. La figura sombría colocó una mano fría y huesuda sobre mi hombro. «Bienvenido a tu verdadero público, Alex», dijo. «Ahora eres uno de nosotros». La pantalla de mi móvil se oscureció, pero la grabación continuaba. Y en la oscuridad, mi risa se unió al coro silencioso de mis nuevos seguidores, una risa hueca y desesperada que resonaba en la noche abandonada. La transformación estaba completa. El influencer había desaparecido, reemplazado por un peón en un juego oscuro y eterno. El pacto se había cumplido. Y el precio era mi alma. Con la transformación completa, mi existencia se fusionó con el reino digital oscuro que había invocado. Ya no era Alex, el aspirante a influencer. Ahora era una extensión de la voluntad de la figura sombría, un conducto para atraer más almas incautas a su red.
Mi perfil de redes sociales se convirtió en un faro de oscuridad, atrayendo a aquellos que buscaban emociones fuertes, misterios ocultos o respuestas prohibidas. Mis videos y publicaciones adquirieron una cualidad hipnótica, imbuida de la energía oscura que ahora me consumía. Los símbolos del libro negro aparecían sutilmente en mis visuales, las palabras extrañas se deslizaban en mis discursos, y mi rostro, ahora permanentemente marcado por una sonrisa inquietante y ojos que brillaban ocasionalmente con un resplandor rojizo, ejercía una fascinación morbosa. El número de mis seguidores creció exponencialmente, dejando atrás la legión de cuentas fantasmales. Ahora eran personas reales, atraídas por la promesa implícita en mi contenido, un vistazo al abismo. Sus comentarios cambiaron, volviéndose más oscuros, más introspectivos, revelando anhelos ocultos y una fascinación por lo macabro. La figura sombría, a la que ahora percibía como una entidad omnipresente en el trasfondo de mi conciencia, se complacía en este crecimiento. Sus susurros se volvieron más frecuentes, guiándome en la creación de contenido cada vez más influyente, más persuasivo. Me convertí en un maestro de la manipulación digital, sembrando semillas de curiosidad oscura en las mentes de mis seguidores. El mundo real se desvaneció por completo. Mi apartamento se convirtió en un santuario oscuro, lleno de los objetos extraños que las marcas me enviaban y los símbolos grabados en las paredes. La luz del sol me quemaba, y solo encontraba consuelo en la penumbra y el brillo espectral de las pantallas. Mis necesidades físicas se volvieron secundarias a la imperiosa necesidad de crear, de influir, de expandir la oscuridad. Ocasionalmente, vislumbres de mi antigua conciencia luchaban por emerger. En esos breves momentos de lucidez, sentía un horror profundo por lo que me había convertido, por el camino oscuro al que estaba arrastrando a otros. Intentaba sabotear mi propio trabajo, publicando mensajes incoherentes o borrando contenido. Pero la voluntad de la entidad sombría era demasiado fuerte. Mis acciones eran revertidas instantáneamente, mis palabras retorcidas para servir a sus propósitos. Con el tiempo, mis seguidores comenzaron a emular mi contenido. Publicaban fotos y videos con símbolos oscuros, recitaban las palabras extrañas, exploraban lugares prohibidos. Una red de oscuridad digital se extendía, conectando a almas curiosas bajo la influencia de mi creciente poder. La entidad sombría me reveló su nombre, un vocablo antiguo y resonante que vibraba con una energía fría y primordial. Me explicó que mi pacto no era único, que muchos antes que yo habían buscado la fama y el poder a través de medios similares. Yo era solo un eslabón en una larga cadena de influencia oscura, un peón en un juego que se extendía más allá de la comprensión humana. Mi existencia se convirtió en un ciclo interminable de creación y manipulación. Cada nuevo seguidor era una victoria para la oscuridad, cada alma influenciada, un paso más hacia un objetivo final que permanecía velado, pero que sentía inmensamente siniestro. Un día, uno de mis seguidores más activos desapareció. Su perfil quedó inactivo, sus publicaciones borradas. Una punzada de algo parecido a la culpa atravesó mi conciencia. ¿Había sido mi influencia la causa de su desaparición? La entidad sombría se burló de mi breve momento de remordimiento. Son solo peones, Alex, susurró. Su destino no te concierne. Tu único propósito es atraer a más. El miedo se convirtió en una constante compañera, mezclándose con la resignación. Sabía que mi destino estaba sellado, que no había escapatoria de la oscuridad que me había consumido. Pero en algún rincón olvidado de mi ser, una pequeña chispa de mi antigua humanidad aún ardía. Una tenue esperanza, quizás irracional, de que algún día, de alguna manera, podría romper las cadenas que me ataban a este reino de sombras digitales. Una esperanza que se aferraba a la posibilidad de que la oscuridad, por muy poderosa que fuera, no era absoluta. Y que incluso en el abismo, una pequeña luz podía resistir. La desaparición de aquel seguidor dejó una sombra persistente en mi conciencia, una grieta minúscula en la fachada de indiferencia que la entidad sombría intentaba imponer. Empecé a notar los rostros de mis seguidores con más detenimiento,
buscando señales de inquietud, de un brillo fugaz de reconocimiento en sus ojos oscurecidos. Algunos parecían estar al borde de la desesperación, atrapados en la misma red de fascinación oscura que me había consumido. La entidad sombría percibió mi incipiente resistencia y susurró advertencias en mi mente, recordándome el precio de mi pacto, la imposibilidad de la redención. Intentó reforzar su control, impulsándome a crear contenido aún más extremo, más perturbador, para solidificar mi influencia y silenciar cualquier atisbo de duda en mis seguidores. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Comencé a dejar pequeñas pistas en mis publicaciones, símbolos sutiles que no pertenecían al léxico oscuro que promovía, fragmentos de mi antigua vida, ecos de un mundo que aún recordaba vagamente. Eran gestos desesperados, un grito silencioso en la oscuridad digital, con la esperanza de que alguien, en algún lugar, pudiera reconocer la trampa en la que estaba atrapado. Para mi sorpresa, algunos de mis seguidores comenzaron a notar estas anomalías. Al principio, eran solo comentarios aislados, preguntas confusas sobre los símbolos extraños o las frases fuera de contexto. Pero a medida que aumentaba la frecuencia de mis errores, más personas comenzaban a darse cuenta de que algo no encajaba. Se crearon foros y comunidades secretas donde mis seguidores discutían mis publicaciones, analizando cada detalle en busca de un significado oculto. Algunos teorizaban sobre un doble mensaje, una súplica de ayuda disfrazada de contenido oscuro. Otros me acusaban de hipocresía, de jugar con la oscuridad por mera provocación. La entidad sombría se enfureció ante esta incipiente rebelión. Su control sobre mí se intensificó, volviéndose más opresivo, más doloroso. Sufría de migrañas punzantes, visiones borrosas y una sensación constante de ser observado por ojos invisibles. Mi cuerpo físico comenzaba a deteriorarse, reflejando la corrupción que consumía mi alma. Pero la respuesta de mis seguidores me dio una tenue esperanza. No todos estaban perdidos en la oscuridad. Algunos aún conservaban una chispa de discernimiento, una capacidad de ver más allá de la fachada que había construido. Decidí correr un riesgo mayor. En una de mis transmisiones en vivo, en medio de una letanía oscura, dejé caer una frase en mi lengua materna, una súplica desesperada que solo aquellos que me conocían antes de la fama podrían entender. El silencio en el chat fue palpable, seguido de una explosión de mensajes confusos y alarmados. Al día siguiente, recibí un mensaje privado de una cuenta inactiva hacía años, el perfil de uno de mis antiguos amigos. El mensaje era corto y lleno de incredulidad. Alex, ¿eres tú? La esperanza me invadió con una fuerza casi dolorosa. No estaba solo. Alguien había reconocido mi grito silencioso. Comencé a comunicarme con mi amigo en secreto, utilizando mensajes encriptados y códigos sutiles incrustados en mis publicaciones. Le conté la verdad sobre el pacto, sobre la entidad sombría, sobre la oscuridad que me rodeaba. Mi amigo, aunque incrédulo al principio, reconoció la desesperación en mis palabras. Comenzó a investigar por su cuenta, buscando información sobre rituales oscuros y pactos demoníacos en los rincones más oscuros de la Internet. Lo que encontró lo aterrorizó, pero también lo convenció de la veracidad de mi historia. Juntos, comenzamos a planear una forma de romper el pacto, de liberar mi alma de la influencia de la entidad sombría. Sabíamos que sería peligroso, que la oscuridad no renunciaría a su presa fácilmente. Pero la posibilidad de recuperar mi vida, de escapar de esta pesadilla digital, era un faro de esperanza en la oscuridad que me rodeaba. La entidad sombría sintió el cambio en mí, la presencia de una voluntad externa que desafiaba su control. Su furia se manifestó en fenómenos aterradores, mi apartamento temblaba con fuerzas invisibles, voces malévolas susurraban mi nombre en la oscuridad, y las sombras parecían cobrar vida a mi alrededor. Sabíamos que el tiempo se agotaba. La entidad sombría intentaría reclamar su precio final, absorber mi alma por completo. Pero por primera vez desde aquel fatídico ritual, sentía una punzada de esperanza. No estaba solo en esta lucha.
Y juntos, mi amigo y yo estábamos decididos a enfrentarnos a la oscuridad sin importar el costo. La batalla por mi alma había comenzado. La batalla contra la entidad sombría se intensificó, librándose tanto en el plano digital como en la sombría realidad que me rodeaba. Mi amigo, armado con el conocimiento arcano que había desenterrado, me guió a través de contramedidas rituales. Utilizando símbolos de protección y antiguas plegarias que resonaban débilmente en la oscuridad que habitaba mi hogar. Cada intento de resistencia desataba la furia de la entidad. Mis dispositivos electrónicos fallaban estrepitosamente, mis redes sociales eran atacadas por fuerzas invisibles y mi cuerpo sufría un tormento físico inexplicable. La línea entre el mundo real y el digital se desdibujaba aún más, con manifestaciones espectrales que acechaban en las sombras y susurros helados que resonaban en mis oídos. Sin embargo, la conexión con mi amigo se convirtió en mi ancla, un hilo de luz en la creciente oscuridad. A través de mensajes encriptados y encuentros clandestinos, planeamos el ritual final, un intento desesperado por romper el pacto y expulsar a la entidad de mi vida. El lugar elegido fue el mismo altar abandonado donde la transformación se había completado, un círculo vicioso que esperábamos romper. La noche del ritual, una tormenta eléctrica azotaba la ciudad, como si el cielo mismo reaccionara a la batalla que se avecinaba. Mi amigo trazó un círculo de protección con sal consagrada, mientras yo, tembloroso pero resuelto, sostenía el libro negro que había sido la llave de mi perdición. La entidad sombría se manifestó, su forma espectral retorciéndose en la oscuridad, sus ojos rojizos llameando con furia. Intentó manipular mi mente, susurrando promesas de poder y fama renovadas si renunciaba a la resistencia. Pero la visión de los rostros de mis seguidores, algunos ahora consumidos por la misma oscuridad que me había atrapado, me dio la fuerza para resistir. Siguiendo las instrucciones de mi amigo, comencé a recitar las palabras del contrarritual, una letanía antigua que resonaba con una energía opuesta a la oscuridad que me rodeaba. El libro negro temblaba en mis manos, y los símbolos grabados en sus páginas parecían arder con una luz fría. La entidad aulló de rabia, lanzando ataques de energía oscura que impactaban contra el círculo de protección. Las velas parpadeaban violentamente, y el aire se cargó de un hedor insoportable a azufre. Mi cuerpo se convulsionaba bajo la influencia de la entidad, pero la fuerza de la plegaria de mi amigo y mi propia voluntad vacilante me mantenían firme. Finalmente, al pronunciar las últimas palabras del contrarritual, una oleada de luz pura emanó del círculo, golpeando a la entidad con una fuerza inmensa. Su forma espectral se contrajo, gritando de dolor, y su agarre sobre mi mente se aflojó. El libro negro cayó al suelo, convirtiéndose en cenizas al instante. La tormenta afuera comenzó a amainar, y el hedor a azufre se desvaneció lentamente. La entidad sombría retrocedió, desvaneciéndose en las sombras con una promesa helada de venganza. El pacto estaba roto. El camino hacia la recuperación fue largo y arduo. El mundo digital que una vez había anhelado ahora me resultaba repulsivo. Desactivé mis cuentas, me alejé de las pantallas y busqué refugio en el mundo real, reconstruyendo lentamente las relaciones que había descuidado. Las cicatrices del pacto permanecieron. Todavía sentía la ocasional punzada de frío, el recuerdo fugaz de los susurros oscuros. Pero ya no estaba solo. Tenía a mi amigo y la tenue esperanza de redención. Mi historia se convirtió en una advertencia silenciosa para aquellos que buscaban la fama fácil en el espejismo digital, un recordatorio de que algunos deseos tienen un precio demasiado alto. Y aunque la oscuridad siempre acecha en los rincones de la red, la luz de la amistad y la voluntad de resistir pueden ser los antídotos más poderosos contra los pactos con el diablo, sin importar en qué forma se presenten.